Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo nuestra serie Familias de Carne y Hueso. Es una serie, como siempre lo hemos dicho, es una serie que ha sido de mucha bendición a mi vida y también hace tiempo esta serie la expusimos en la congregación y pues también fue de mucha bendición ahí en la congregación. Entonces, pues hoy vamos a continuar otra vez con esta serie y pues prácticamente este ya sería nuestro penúltimo tema y primero Dios, la próxima semana, pues vamos a dar por concluida esta serie después de varios temas. Si te perdiste alguna de estos temas, pues te invito a que lo puedas ver ahí en la página de YouTube. Ahí están estos temas y pues la verdad que han sido de mucha bendición porque pues prácticamente estamos viendo a las familias de la Biblia en el enfoque no como de superhéroes, sino en el enfoque de personas de carne y hueso. Entonces, en la mañana de hoy, pues vamos a hablar de una familia que no podía quedarse fuera de esta serie y pues tiene que estar, ¿no? Es una pareja fascinante en el Nuevo Testamento. La Biblia no nos menciona mucho sobre ellos, pero de lo poco que nos deja ver, podemos aprender muchísimo de ellos, a tal grado que me hubiese gustado a mí, en lo personal, convivir o un solo día con ellos, porque el leer de ellos, lo poco que dice la palabra de Dios, pues nos hace ver que realmente era una familia muy agradable, ¿no? Muy acogedora, muy hospedadora, que amaban al Señor y por eso me hubiese gustado convivir con ellos. Entonces, pues en esta mañana vamos a hablar de esta familia, de Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, como también viene, se escribe o se relata en la palabra de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿No te has preguntado por qué por qué no se mencionan, perdón, los nombres de la esposa de Juan o de Pedro, de Jacobo, de Timoteo? ¿Por qué no se menciona el nombre de una de las esposas de ellos? Pues vaya que tenían esposa. Pero ¿por qué sí se menciona el nombre de Priscila? ¿Por qué el Espíritu Santo le plació que sí apareciera el nombre de Priscila y que se mencionara, perdón, varias veces en la palabra de Dios? Entonces, inclusive se menciona en alguna de las cartas primero el nombre de Priscila antes que el de Aquila, sabiendo que en el tipo de cultura que se vivía, pues primero era el nombre del varón, pero en ciertas cartas vemos, como te repito, que primero se nombra pues el nombre de Priscila. Entonces, algunos estudiosos dicen, y claro, solamente estas cosas son suposiciones, que se menciona el nombre de Priscila primero porque dicen que ella tenía más conocimiento doctrinal o conocía más la palabra de Dios que su esposo Aquila. Y no dudo que haber sido así, porque pues hay varias personas o podemos conocer hoy varios matrimonios donde la mujer tiene más conocimiento de la palabra de Dios que aún el propio varón. Entonces, no dudo que posiblemente haya sido así, pero, pero no solamente son suposiciones, también otra de las posibilidades es que dicen que esta Priscila era de la nobleza, ella pertenecía a la nobleza y por realmente era alguien que tenía dinero o era una persona de una buena posición, de una buena familia, y dice que en una reunión de los cristianos, pues ahí es donde surge este romance entre Priscila y Aquila, y pues prácticamente ellos se conocen, se casan, y eso tumba todo argumento, ¿no? O toda barrera que había entre la nobleza y los que no tenían dinero y es por ello que al ser una persona de mucho nombre se le mencionaba primero. Pero repito, todo esto son suposiciones, pero lo que sí podemos mencionar pues es que, o podemos afirmar es que Aquila pues era un hombre que realmente amaba a su mujer como Cristo ama a su iglesia y que permitía que su mujer sobresaliera sin importarle que se le mencionara pues a ella primero en las cartas, ¿verdad? Entonces, eh, no, pero repito, solamente pues son suposiciones lo otro, pero esto sí podemos confirmarlo, ¿no? Que realmente eh,
Aquila era un hombre que sí amaba a su mujer. Entonces, vamos a titular la familia de Priscila y Aquila, lo vamos a poner un matrimonio con el mismo yugo, un matrimonio con el mismo yugo. Entonces, vamos a ver a la familia de Priscila y Aquila en 5 escenarios. En 5 escenarios es donde vamos a ver esta familia. Y el primer escenario que vamos a ver aquí es un matrimonio de grata compañía. Priscila y Aquila era un matrimonio de grata compañía. Mira, vamos a Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 4. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Fíjate, en este pasaje, aparece por primera vez esta asombrosa pareja, ¿verdad? Pablo no por coincidencia, obviamente no era una coincidencia, sino en los planes perfectos del Señor y soberano del Señor, hizo que se conocieran, que Pablo pudiera conocer a este matrimonio. Aquila era natural, dice la palabra de Dios, que era natural de Ponto, pero el decreto de Claudio se tuvieron que mudar a la ciudad de Corinto, entonces ahí tuvo que ir Priscila y Aquila, y los cristianos pues eran mal vistos entre los romanos. Las personas se sentían ofendidas al tratar con unos desconsiderados que se negaban no ya a adorar, sino cuanto menos a mostrar un mínimo respeto hacia los demás dioses y a las creencias que se tenía. Entonces ellos decían, para nosotros, el cristiano decía, a nosotros no nos mencione ningún Dios y ni vamos a hacer ninguna reverencia porque nuestro único Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, para los romanos, los cristianos estaban locos, locos en qué sentido, porque decían, ¿cómo pueden tener ellos por Dios a un crucificado, ¿no? Es decir, a un delincuente, alguien que no es digno de confianza porque pues murió de esa manera, crucificado. Pero los cristianos, pues en su obsesión por huir de la idolatría, se negaban a aceptar el culto imperial. En particular significaba que no podían ser soldados tampoco. O sea, ellos decían, nosotros no vamos a unirnos al ejército de Roma porque realmente no estamos de acuerdo en servir al emperador. Entonces, pues negaban prestar juramento debido al imperio romano. Entonces, pues por ahí por el año 52, Claudio promulgó un decreto por el cual se expulsaban de Roma a los judíos que se agitan por instigación de Cristo. Obviamente los cristianos no fueron expulsados de Roma, sino que a partir de ese momento vivieron en la clandestinidad. Entonces se reunían pues de noche, empezaron a adoptaron signos para reconocerse discretamente. Todo esto se contribuyó pues a empeorar su imagen, ya que empezaban a hacer todo esto en lo oculto. Entonces, Priscila y Aquila, pues al haber este decreto, pues ellos huyen a la ciudad de Corinto y es ahí donde, pues en los planes perfectos de Dios, que Él permitió todo esto para que se pudieran conocer, Pablo conoce a este matrimonio y pues este matrimonio, repito, es un matrimonio de grata compañía, lo cual, pues, ¿por qué era de grata compañía? Pues porque tenían en común el Evangelio de Cristo, pero aparte de tener en común el Evangelio de Cristo, pues su profesión de fabricar tiendas de campañas, pues era la misma. Entonces, la palabra
grata, es placentero, ¿no? Entonces para Pablo era muy placentero, era agradable esta pareja, ya que en el lenguaje cristiano pues tenían los mismos intereses de servir al Señor y pues también tenían el mismo oficio, entonces podían entenderse muy bien. Si hablaban de lo secular en cuanto a las cosas del trabajo, podían entenderse, y si hablaban de lo espiritual, pues obviamente había esta relación. Hubo momentos donde los hermanos de las iglesias pues se olvidaron de Pablo y pues no lo sustentaban ya con ofrendas. Por esto Pablo tenía que trabajar para poder cubrir sus necesidades, tanto la de él como la de algunos santos, porque él no dejaba pues de predicar el evangelio, porque sabía que el Señor lo había llamado a predicar. Entonces, si no tenía sustento de las iglesias, pues él iba a empezar a trabajar para tener sustento y seguir predicando la palabra de Dios. Pero pues Dios es fiel y siempre Dios va a respaldar lo que él ha levantado, y pues Dios no se olvida de Pablo. Y en esta familia Pablo encontró un verdadero hogar, unos verdaderos amigos y unos hermanos en Cristo, porque empezó a trabajar con ellos, a convivir con ellos. Ellos le brindaron pues la amistad, le brindaron comida, le ayudaron, estuvieron juntos. Entonces yo creo que Pablo, al haber sido abandonado muchas veces por las iglesias locales, pero encontró estas personas, y ahí Pablo pudo encontrar este refugio, esta amistad, ¿no? Y Proverbios pues 17:7 nos dice: el amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Entonces ahí Pablo encontró una hermandad, ahí Pablo encontró una amistad. Entonces, pues por eso decíamos que pues era placentero estar con ellos. Entonces, ¿te puedes imaginar las horas de conversaciones que tenían Pablo, Priscila y Aquila trabajando juntos? Pero a su vez de estar trabajando juntos, haciendo estas casas de campaña, vamos a llamarlo así, trabajando, pues a la vez Pablo discipulándolos, Pablo instruyéndolos, ya que Pablo pues tenía un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. ¿Te imaginas Pablo contándole cómo fue ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, su conversión, de cómo perseguía a los primeros creyentes, de cómo Cristo se estaba revelando en el Antiguo Testamento, cómo se edificaban, cómo era grata esta compañía, cómo era grata esta amistad? ¿Te imaginas trabajar todo un día con el apóstol Pablo y estar ahí platicando con él? ¿Cuántas preguntas no le hiciéramos el día de hoy si tuviéramos a Pablo, ¿no? Inclusive a mí se me ocurre, yo le preguntaría tantas cosas hoy que para ciertas denominaciones o cosas que encontramos en la palabra de Dios hace que tengamos estas ciertas denominaciones y nos inclinemos a algunas cosas y decirle: a ver, Pablo, ¿realmente qué querías decir aquí, no? Pues aprenderíamos muchísimo de él, ¿no? Entonces, pues realmente aquí surgió una grata amistad, una grata compañía. Y la pregunta que tengo para ti en esta mañana es: ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Con las personas que convives, con las personas que te reúnes, con las personas que te gusta convivir, ¿por qué son tus amigos? ¿Qué tan grato es el tiempo que pasas por ellos? Y si es un tiempo grato, ¿por qué es grato? Porque solamente se platican cosas banales, porque solamente son puros chistes, o porque solamente se habla del trabajo, o porque solamente se habla del dinero, o realmente es una amistad, es grata porque puedes salir edificado de esa conversación, puedes salir edificado de la palabra del Señor y puedes crecer. Puedes crecer, y por eso dices: me es grato pasar tiempo con esa persona, porque cada vez que paso tiempo con ella, no solamente es banal la plática, o no solamente me hace reír, o me la paso bien, o estoy bien con ellos. No, son edificantes el pasar un tiempo con ellos. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, en la versión lenguaje sencillo dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, tú podrías decir: Uciel, es que en mi trabajo donde yo me muevo, es muy difícil el ambiente laboral por las bromas que se hacen, la música que se pone, cómo se llevan los compañeros, los chistes que se cuentan. Pues con mayor razón, yo creo que deberíamos de predicar más la palabra de Dios, y deberíamos de mantener
una postura donde pues no nos parezcamos a los del mundo, que realmente ellos puedan ver una diferencia en nosotros, ¿no? O sea, una diferencia de quiénes somos nosotros, que realmente nosotros seamos una grata compañía para las demás personas en el sentido de que no nos prestamos o no hacemos las cosas como ellos piensan o como el mundo lo haría. Entonces, el primer escenario que nos encontramos aquí es que Priscila y Aquila eran grata compañía para Pablo, ¿verdad? Eran grata compañía para Pablo. Entonces, el segundo escenario que vamos a ver aquí es que Pablo y Priscila comenzaron siendo una grata compañía para Pablo, creció entre ellos una amistad, fueron amigos, pero después de eso, Priscila y Aquila se convirtieron en colaboradores de Pablo, colaboradores de Pablo. Fíjate cómo de en comenzar esta grata amistad porque tenían el evangelio en común, tenían el oficio en común, el trabajar juntos, el comenzar a crecer, se formó una amistad, pero después de esto pasaron a ser colaboradores de Pablo. Entonces, ellos abrieron su hogar y su corazón a Pablo. Se hicieron compañeros de trabajo y de compañeros de trabajo pasaron a colaborar juntos en la obra del evangelio o en la obra evangelística, pues, de ir predicando la palabra de Dios. En Hechos capítulo 18, versículo 18 al 19, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces, cuando Pablo deja Corintio, se va de Corintio Pablo y comienza su viaje otra vez, su viaje en misiones. Este matrimonio no solamente despide a Pablo y le dice, Pablo, pues aquí tienes tu hogar, cuando quieras volver, aquí vamos a estar, o Pablo, te vamos a estar apoyando con ofrendas, o Pablo, vas a estar en nuestras oraciones. No, fue tanta la amistad que creció tanto en el evangelio como del tener el mismo oficio que terminaron siendo colaboradores. Priscila y Aquila se van con Pablo. Ellos sabían y entendían el llamado que Dios le había dado a Pablo y se fueron junto con Pablo a Éfeso, a Éfeso. Entonces, ¿sabes por qué entendían y conocían el llamado? ¿Sabes por qué? Porque tenían el mismo yugo, no estaban en un yugo desigual, estaban en la misma sintonía. ¿Te imaginas que Priscila y Aquila hubiesen sido de un yugo diferente? De un yugo diferente y que Priscila le hubiera dicho, o Aquila le hubiera dicho a Priscila, ¿sabes qué? Me gustaría irme con Pablo para predicar el evangelio, y que Priscila le hubiera dicho, no, yo no. Yo aquí tengo mi casa, aquí tengo mis caballos, aquí trabajamos, aquí nos va muy bien. Yo no. Aquí estamos teniendo a nuestros hijos, los estamos criando bien aquí. Yo no me voy a ir contigo. No, no. Comenzaron a trabajar y el mismo sentir que había en el corazón de Priscila, había en el corazón de Aquila, o en el corazón de Aquila, había en el de Priscila. Y comenzaron a trabajar y estaban en el mismo yugo, en la misma sintonía, sirviendo al Señor. No tenían que andarse jalando el uno al otro. Oye, vamos, no, yo no tengo ganas, ándale, vamos, no, yo no, o no, ve tú. No, estaban en la misma sintonía. Repito, el mismo yugo, no tenían que andar jalando el uno al otro. Y sabes qué, hermano, tristemente esto pasa muchas veces. Se quiere tapar el sol con un dedo en el matrimonio, pero es evidente cuando el matrimonio no camina igual. Es totalmente evidente cuando el matrimonio no están en el mismo yugo, se nota, se palpa, se ve. Aunque a veces se quiere tapar el sol con un dedo. Se ve como alguien va jalando más al otro, porque el yugo está desigual. Se palpa la apatía, el desinterés del cónyuge. Uno sí está siempre en todo, está en la oración, está apoyando, está sirviendo, está aquí, está allá, tiene esta convivencia con los hermanos, le gusta pasar tiempo con los hermanos, pero al cónyuge no. Al otro no le gusta. Lo menos que pueda estar en la oración, lo menos que pueda estar en la iglesia, siempre le da la cabeza, siempre está ocupado, no quiere ir, no quiere hacer, no quiere estar. No están en la misma sintonía. El yugo tiene que estar parejo para que puedan caminar
por igual. Y es un tema que muchas veces el matrimonio no quiere escuchar, no quiere escuchar, o muchas veces uno de los cónyuges tiene miedo preguntarle al otro, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te interesas en las cosas de la congregación? Porque será acaso que tiene miedo a escuchar que la mujer o el marido le diga, es que a mí no me interesa. O quizás ya se lo ha dicho, a mí no me interesa. Pero yo estoy ahí por ti o yo hago esto por ti, pero no porque realmente yo quiera. Entonces, no estamos hablando de un desánimo que la persona pueda estar pasando, porque es algo que a veces esto puede caer en un matrimonio, puede caer en un desánimo, uno de los cónyuges a lo mejor puede caer en el desánimo donde diga, no, pues ahorita no quiero congregarme, no quiero orar, no quiero leer, porque está en desánimo, no, aquí estamos hablando de una práctica continua, algo continuo donde él o ella no quieren todo el tiempo. No quieren caminar en las cosas del Señor. Siempre lo tienes que estar jalando para que lea la Biblia, para que ore, para que instruya a los niños, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero Priscila y Aquila sí tenían este mismo yugo, este mismo sentir y decidieron apoyar a Pablo. Se volvieron colaboradores de Pablo, no importándoles aún arriesgar su propia vida, ya que recordemos que la cabeza de Pablo tenía un precio. En Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 5. Romanos 16, versículo del 3 al 5. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Fíjate cómo aquí Pablo está dando gracias. Gracias por la vida de Priscila y por la vida de Aquila, que aún expusieron su vida por él. Entonces, el hecho de que alguien sea creyente o veamos un matrimonio creyente en la congregación, no quiere decir que los dos caminan con el mismo yugo. No quiere decir que caminan con el mismo yugo. Y esto es algo que nosotros, aún como iglesia local, debemos de aprender. Debemos de aprender porque cuando iniciamos con esto de las membresías, pues creemos a veces de la membresía de la iglesia, creemos que porque el marido está activo, el marido demuestra o la mujer demuestra, a veces por hecho queremos dar que también la mujer es miembro o el esposo es miembro, cuando la membresía es individual, no es familiar, es individual. Y es algo en lo cual pues tenemos que prestar más atención y mayor cuidado, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo que expusieron su vida y esta palabra exponer viene de una palabra griega que literalmente es poner sus cuellos. O sea, realmente ellos pusieron sus cuellos, o sea, y poner sus cuellos, pues es para que, para que la cabeza sea cortada con el hacha, ¿verdad? O inclinar la cabeza a tal grado para que la espada o el verdugo pueda ahí cortar la cabeza. Entonces, a tal grado esto hicieron, o sea, Pablo habla esta referencia como de agarrarlo, quitarlo y ellos poner sus cuellos. Entonces, no se sabe en qué ocasión, la Biblia no nos relata en qué ocasión se hizo esto, ya que no se menciona pues nada, repito, en el Nuevo Testamento, ni cómo fue, si fue en la ciudad de Corinto o fue en la ciudad de Éfeso o en algún otro viaje, pero Pablo no se queda callado y Pablo lo expone. Ellos inclusive, o sea, inclusive casi me quitaron y ellos pusieron sus propias vidas. Entonces, eso fue un hecho conocido por las iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles, como Priscila y Aquila habían puesto sus cuellos por Pablo. Entonces, ellos sentían un profundo compromiso, por un profundo compromiso, las iglesias locales sentían un profundo amor y compromiso por cómo
habían puesto la vida por su fundador, ¿no? Fundadores de estas iglesias locales, o vamos a llamarlo así, como Pablo, su padre espiritual. Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no améis o no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces Priscila y Aquila amaban a Pablo no solamente de palabra, sino de hechos y de verdad, que a tal grado que pusieron su vida por Pablo. No les importó arriesgar su propia vida con tal de salvar la vida de Pablo. Entonces empezaron con una amistad, con una grata compañía, pasaron a ser colaboradores de Pablo, a trabajar junto con él en el Evangelio, a tal grado de dar su vida por él. Esto se refiere a que era un matrimonio que tenía el mismo yugo. Y vamos a pasar al tercer escenario, donde nos vamos a encontrar un matrimonio que discipulaba. Era un matrimonio que discipulaba. Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él zarpar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjate, recordemos que Pablo dejó a Priscila y Aquila en Éfeso. Cuando estaban ahí en Éfeso, Priscila y Aquila, pues llega este judío llamado Apolos, que la palabra de Dios dice que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y cuando dice aquí la palabra elocuente se refiere a alguien erudito en la literatura, alguien diestro en la palabra y de una manera tan diestro en la palabra que era convincente. O sea, me imagino a alguien muy, muy bueno para hablar, algo que ni Pablo, ni Priscila, ni Aquila, ni los discípulos tenían. O sea, porque realmente él era alguien elocuente, o sea, erudito en la literatura, sabía mucho de la literatura, inclusive a lo mejor palabras muy complejas, ¿no? Entonces, era alguien que sorprendía, pues repito, con su forma de hablar, conocía mucho la literatura, era muy convincente en su oratoria, cada vez que hablaba, pues podía llamar la atención, vamos a decirlo así, tenía esta homilética, ¿no? Poder atrapar a la persona al momento de exponer, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan, que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecados, que era el primer paso para la fe en Cristo Jesús. Pero Apolos no sabía sobre la crucifixión, ni tampoco sabía sobre la resurrección de Cristo, y menos aún de la venida del Espíritu Santo. No sabía nada de esto él. Entonces, Priscila y Aquila, podemos ver aquí, era un matrimonio que realmente sentía compasión y que estaba ahí para discipular. Priscila y Aquila no lo avergonzaron públicamente, no se empezaron a burlar de él, ni mucho menos fueron por el pastor para que él le predicara mejor el evangelio. Le dijeron, oiga, pastor, fíjese que ahí anda alguien hablando, pero como que no tiene todo el conocimiento completo, ¿no podrá ir usted allá y evangelizarlo? No, no, claro que no. Ellos estaban capacitados para hacerlo. Ellos estaban capacitados para instruirlo, conocían la palabra de Dios, y fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios, que fueron los dos. Los dos lo estuvieron instruyendo. Entonces, Apolos no era un falso profeta, ni tampoco era un falso maestro, solo era una persona con puntos ciegos en la teología. Nada más, no conocía del todo, tenía nada más puntos ciegos en la teología, y Priscila y Aquila lo sabían. Entonces lo toman aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios.
el camino de Dios. A ver, Apolos, está bien lo que sabes, la verdad tienes muy buena oratoria, la verdad hablas muy bien, pero nada más sabes hasta aquí. No conoces todo el evangelio completo, te falta la venida del Señor Jesucristo, la crucifixión, la resurrección, la venida del Espíritu Santo y su segunda venida. Entonces, el evangelio más completo. Entonces, Aquila no era pastor, ni Priscila era esposa de pastor, ni tampoco se menciona que tenían un cargo prominente en la iglesia local. No se menciona que Aquila era un diácono o que Aquila era un copastor, para nada. Eran miembros nada más. Eran miembros. Tristemente, cuando alguien llega a la congregación o cuando alguien comienza a estudiar más la palabra de Dios y obtiene más conocimiento en la palabra de Dios que algunos otros hermanos, los hermanos por hecho dan que él debe de ser pastor. Es que como tiene mucho conocimiento, es que como sabe mucho, es que como lee, o es que como predica, él debe de ser pastor. No, no necesariamente. ¿Alguien puede predicar mejor que el pastor? Sí. ¿Alguien puede saber inclusive más que el pastor? Sí, completamente. ¿Alguien puede tener una mejor oratoria que el pastor? Sí, pero eso no lo aprueba como pastor. ¿Por qué? Porque el pastorado es un llamado por Dios. Es un llamado del Señor. Entonces, era un matrimonio, eran nada más miembros de la iglesia, pero repito, un matrimonio con el mismo yugo. Un matrimonio con el mismo yugo, el mismo yugo. Caminaban por igual. ¿Te imaginas a Aquila diciéndole, vamos a disipularlo? No, yo no, ve tú. Yo no. No, ella también sentía esa carga. Vamos a disipularlo, claro que sí, vamos a enseñarle. Entonces, los dos, no solo Aquila, repito, los dos le expusieron la palabra exactamente. Exactamente. Entonces, el hecho de que no tengamos un cargo en la iglesia, eso no nos exime de que debemos de estudiar la palabra de Dios. No nos exime que debemos de estudiar la palabra de Dios. Pero cuando la pareja no camina en el mismo yugo, se enoja cuando le preguntas cosas. Se enoja. Oye, amor, ¿ya leíste la Biblia? Ay, tu diario que si ya leí. Yo la leo en mis ratos libres o lloro como yo puedo o cuando voy en el camino, cuando hago esto, cuando hago lo otro. Se enoja cuando les preguntas las cosas. Entonces, Priscila y Aquila eran personas que por amor a Dios y al hermano no lo dejaban en el error. No dejaron en el error a Apolo, sino dijeron, pues ya que el Señor le revele después. Que el Señor le revele cuál es lo que deben de hacer. Para nada, no lo dejan en el error. Le mostraban su amistad a Apolos y lo ayudaron. Lo ayudaron. A ver, no podemos dejarte aquí nada más con estos puntos ciegos. Le ayudaron, le abrieron más el panorama. Y claro, también ahí podemos ver el corazón de Apolos, que realmente a pesar de esta oratoria que él tenía, del conocimiento que tenía, de la forma de exponer, Apolos era una persona enseñable, tenía un corazón muy enseñable. Apolos conocía quizás al Jesús histórico, al que había de venir, pero después de esa charla conoció al Jesús presencial, conoció a su Señor y Salvador, porque dice que después de eso fue y predicó, y las cosas fueron diferentes, fueron diferentes. Entonces, vamos a ver cómo comienza esta amistad grata entre Pablo, Apolos y Priscila. Terminan siendo colaboradores de Pablo, trabajando en el evangelio con Pablo, inclusive dar la vida por Pablo. Después, al estar ahí, ellos empiezan a discipular a otras personas. Era un matrimonio que le gustaba discipular. Y vamos a pasar al cuarto escenario. Al cuarto escenario, un matrimonio que abrió las puertas de su casa a la iglesia. Un matrimonio que abrió las puertas de su casa a la iglesia. Fíjate bien, hermano. Comienza una amistad con Pablo. Después de comenzar esta amistad con Pablo, una amistad grata, terminan siendo sus colaboradores, terminan discipulando, pero no solamente se quedan con Pablo, Ellos sabían que al tener esta cercanía con Pablo,
ellos abren sus puertas, las puertas de su casa, a la iglesia, a la iglesia. Y tristemente hay muchas personas que le pueden abrir la puerta al pastor, le pueden abrir la puerta a, a un servidor de la iglesia, pero no otros hermanos de la iglesia. No otros hermanos de la iglesia. Cuando Pablo manda la primera carta a los Corintios, Pablo se encontraba en Éfeso. Y junto con él se encontraba esta familia de carne y hueso, Priscila y Aquila. Mira, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, dice, la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Fíjate cómo Priscila y Aquila abrieron las puertas de su hogar para la iglesia. Para la iglesia. Muchos de la iglesia de los Corintios debieron conocer muy bien esta familia. Muy, muy bien. Lo debieron de conocer. Eran personas que mantenían la puerta abierta de su casa, pero antes de abrir las puertas ya habían abierto el corazón. Ya habían abierto el corazón. No solamente en Éfeso, seguramente también lo habían hecho en Corintios. Por eso los conocían muy bien. Entonces, las congregaciones de ese entonces no eran como las que tenemos hoy en día, donde rentamos pues un local, hacemos un culto a los cuatro vientos. Las congregaciones ahí eran en casas. Y Priscila y Aquila abrieron su casa a los hermanos. O sea, abrieron su casa, ahí era la congregación, ahí se reunían, ahí estaban los padres con los hijos. O sea, realmente eran personas muy tolerantes, eran personas muy pacientes, eran hospitalarios. Su casa era el punto de reunión para adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos servían a los santos, no estaban esperando a ser servidos, no hacían acepción de personas, aunque fuera su hogar. Aunque fuera su hogar, no dijeron, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, abrieron la puerta a la iglesia, a los santos, ahí se reunían, repito. Entonces, hermanos, y aquí es donde viene esto. Las congregaciones de hoy pues, se rentan en un local, estamos en un local donde no estamos quizás los 7 días a la semana, estamos 2 o 3 días a la semana, pero qué triste que aún ahí haya acepción de personas. Qué triste que aún ahí en la congregación, aunque esté abierta, pues terminemos a veces siendo tan selectivos con los hermanos para convivir con ellos. Si Dios no lo hace, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Pero ¿sabes, hermano, por qué a veces estos puntos se vuelven tan selectivos? Porque, como dice un dicho, las ovejas con las ovejas, los lobos con los lobos, las vacas con las vacas. ¿Por qué? Porque las personas se terminan identificando. Se terminan identificando. Por eso, como decía hace rato, ¿quiénes son tus amigos? Y si son tus amigos, ¿por qué son tus amigos? ¿Qué platicas con ellos que te hace sentir tan cómodo al estar con ellos? ¿Porque son graciosos? ¿Porque son chistosos? ¿Porque te hacen pasar un buen rato? ¿Nada más? ¿O porque cada vez que platicas con ellos sales edificado en todas las áreas? En todas las áreas sales edificado. Repito, al pastor, a su familia, muchas veces es muy fácil invitarlo, abrirle las puertas de su hogar. Es muy fácil invitar a veces al pastor a comer, porque pues es el pastor. Pero es muy difícil a veces tratar de conocer a alguien más. Al que siempre se sienta atrás, al que casi no saluda, al que está callado, al que es muy penoso. No nos acercamos con ellos. Solo nos cerramos a decir con ese sí, con ese no, porque terminamos actuando muchas veces como los del mundo. Como los del mundo. Escuchaba a un pastor que decía que había visto ya en varias iglesias, aún con zonas VIP, o sea, donde tú llegas y se sientan unos hermanos en tal lado, pero otros, los que tienen la membresía como más exclusiva, de ahí para allá, porque tienen una zona pues como más VIP. Entonces, hermanos, esto no debe ser así. Esto no debe de ser así.
Inclusive hay algunas congregaciones donde pues el pastor se junta nada más con los del dinero. Aunque a lo mejor no tenga el dinero, pero se junta con los del dinero. ¿Por qué? Porque sabe que a lo mejor ahí es donde puede obtener o le pueden dar. Entonces, es triste esto, hermanos, es triste, y Santiago nos advierte de esto. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 3. Santiago 2, versículo del 1 al 5, vamos a leer hasta el 5. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción de entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Hermanos, así era el corazón de Priscila y Aquila. Tenían un corazón abierto, tenían un corazón generoso, sin importar la clase social. Regresaron a Roma, a su ciudad natal, y ahí hicieron lo mismo. Abrieron su hogar para la congregación. Ahora, qué mayor que ya estaban en su ciudad natal, pues ahí lo hicieron. Fíjate, Romanos 16:3, que ya lo habíamos leído, dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludaos a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjate cómo también ahí en la ciudad de Roma hicieron lo mismo. Abrieron las puertas de su casa, abrieron las puertas de su hogar para que la congregación ahí estuviera. Pero ¿sabes por qué eran así? Repito, porque era un matrimonio con el mismo yugo. Sentían esa misma carga por los santos. Caminaban por el mismo lugar. Iban jalando parejo. No les importaban los números de personas, les importaban las personas. Iban caminando igual, tenían este mismo sentir. Hermano, que el Señor guarde nuestro corazón y que no nos interesen los números de las personas, sino las personas. Que no nos interese si llegamos a tener una iglesia numerosa, vamos a llamarlo así, en números. No, porque ahí no radica la victoria de una iglesia, sino la unidad en la fe, sino en la unidad de la iglesia, en la sana doctrina, en que realmente esa iglesia esté discipulando, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al quinto escenario. Vimos el primero, cómo había esta grata compañía de Priscila y Aquila con Pablo. Creció a tal grado esta amistad que se convirtieron sus colaboradores. Después vemos que siendo colaboradores, inclusive dar la vida por Pablo. Después podemos ver que era un matrimonio que discipulaba. Y cómo discipulaba, era un matrimonio que abrieron las puertas de su hogar o las puertas de su casa para que ahí fuera la iglesia, para que ahí se reuniera, la iglesia, ¿verdad? Entonces, y el quinto escenario y el último, nos vamos a encontrar con un matrimonio que atendía la necesidad de los santos. O sea, no solamente abrió las puertas de su hogar para que la reunión ahí fuera, porque una cosa es ser anfitrión y decir: pues aquí, y aquí sírvanse, aquí está. Pero otra cosa es ser anfitrión y aún ahí servir a los santos, a las necesidades de los santos. Entonces, la última vez que se hace su aparición de Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, es posible que sea en la última carta de Pablo, que la última carta de Pablo se cree que fue la de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19, donde Pablo le está diciendo a Timoteo: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Entonces, Priscila y Aquila ya no están en Roma otra vez. Ahora otra vez están en la ciudad de Éfeso con Timoteo. O sea,
Corintio, Éfeso, luego Roma, luego otra vez, al parecer ya no están en su hogar, en su país natal o en su ciudad natal, ahora otra vez están en Éfeso, en Éfeso con Timoteo. Curiosamente, eh, bueno, repito, primero, fíjate, primero están Roma, luego Corintio, después Éfeso, luego otra vez Roma y finalmente Éfeso. O sea, fíjate cómo esta pareja jalaban igual, iban por el mismo lado, caminando por donde mismo. Yo no sé si tuvieron hijos o no, y a lo mejor esto también les permitía esta libertad de poder estar así, y si los tuvieron, pues vaya, vaya, vaya que mucha más honra, ¿no? Que a pesar de que tenían hijos, se seguían moviendo. Pero en el lugar que estuvieran, en el lugar donde ellos estuvieran, ya sea en Corintio, en Éfeso, en Roma y luego otra vez en Éfeso, en el lugar que ellos estuvieran, servían a los santos, atendían la necesidad de los santos. Ahí la atendían. Donde esta familia de carne y hueso estuviera, irradiaba amistad, comunión, amor y confortaba los corazones de los santos, como lo hacía Filemón. En Filemón capítulo 1, versículo 7 o el versículo 7, porque solo es un capítulo, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Donde estuviera ellos servían. Y a mí se me hace muy curioso escuchar a personas que dicen, es que yo antes estaba en esta iglesia, pero me voy a otra iglesia porque allá sí voy a servir, o porque allá sí voy a hacer, o porque vengo de otra iglesia, allá no hacía nada, pero aquí sí vengo a hacer. No, no creo eso. Si no lo hacías en un lado, no lo vas a hacer en otro. No lo vas a hacer en otro. Entonces, aunque ya habían vuelto a su ciudad natal, ellos se movían donde había necesidad en los santos. Donde había la necesidad de los santos, ahí ellos estaban sirviendo. Pero repito, ¿sabes por qué lo hacían? Porque era un matrimonio con el mismo yugo. Con el mismo yugo. No se les ve poniendo pretextos ni diciendo que tenían muchas tiendas por fabricar, poniendo excusas que su trabajo, sus tiempos, sus ocupaciones, que el domingo es el único día que tenían para descansar. No ponían pretextos. Que siempre andaban corriendo de aquí para allá. No, tenían el mismo yugo y la misma carga. Y, y estaban ahí trabajando. Estaban ahí sirviendo. Estaban ahí. Hermano, la pregunta es si tú tienes esta necesidad y si tú ves la necesidad del santo y vas tú y sirves. Cuando ves que un hermano tiene tiempo que no va, ¿realmente le llamas? Cuando te enteras que un hermano está enfermo, ¿realmente le visitas? Cuando piden oración en el grupo, ¿realmente oras? ¿Oras por la necesidad del santo? ¿O solamente dices hacerlo, pero no lo haces? En Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 9 al 16 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, generosos en la esperanza, sufridos en la gran tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En nuestra propia opinión. Hermanos, la antítesis de Priscila y Aquila se llama Ananías y Zafira. Lo contrario de Priscila y Aquila se llama Ananías y Zafira. Solo mostraban exteriormente que amaban al Señor, pero veían solo por sí mismos. Les gustaba ser vistos. Les gustaba ser vistos. Lo que se ocupe, pastor, tú dime lo que se ocupe. Y les gustaba que los hermanos los vieran, pero no era con un corazón genuino. Ananías y Zafira se desviaron más por el dinero que el servicio a Dios
y a los santos. Más gente como Priscila y Aquila y menos como Ananías y Zafira. La pregunta es, como matrimonios, ¿a quiénes estamos imitando? ¿A Priscila o Aquila o a Ananías y a Zafira? ¿A quiénes estamos imitando? Priscila y Aquila se distinguían por la puerta abierta, la mano abierta y el corazón abierto. Esas son características de la vida de un cristiano. Abrir el corazón a los santos. Quizás estaban en Éfeso como un refuerzo de las doctrinas que las cuales estaban predicando ahí, para aligerar la carga de Timoteo, para que pudiera cumplir su ministerio. Fueron más como una ayuda que una carga. ¿Te imaginas? Timoteo tenía esta carga, algo pasaba en la vida de Timoteo que estaba apagado, estaba bajo, las doctrinas que se predicaban lo tenían en poco por ser joven, lo tenían en poco quizás por ser solamente ayudante de Pablo y no ser el mismo Pablo, pero llega Priscila y Aquila, esta familia, como ayuda. Aquí estamos, Timoteo, aquí estamos para ayudarte, lo que nos pongas a hacer. Si necesitamos construir y trabajar para poder ayudar, aquí estamos. Venimos a ayudarte, no venimos a hacer una carga. Venimos a apoyarte, venimos a que el ministerio crezca, venimos a que realmente tú seas levantado de ánimo. Aquí estamos, estamos juntos con Pablo y estamos juntos con el Señor. Ánimo, ánimo, aquí estamos contigo. Qué gran ayuda y qué gran bendición para Timoteo, ya que Pablo no podía estar presencialmente, pero a través de Pablo estaba Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Yo sé que solamente tu esposa, tu esposo y tú son familias de carne y hueso. Pero la pregunta es si estamos caminando con el mismo yugo. Si estamos caminando con el mismo yugo. Y si hay cosas en las cuales no estamos caminando con el mismo yugo, pues vamos a ajustarlo. Vamos a ajustarlo para poder caminar en el mismo yugo. Y en el mismo yugo. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás caminando? Cuando comparo mi matrimonio con este matrimonio de carne y hueso, cuando yo Uziel, comparo mi matrimonio con el matrimonio de Priscila y Aquila, veo cuánta falta me hace parecerme más al Señor. Veo cuánta falta me hace la necesidad de Dios en mi vida. Veo cuánta falta me hace. Necesitamos caminar en el Señor. Necesitamos crecer en el Señor y ser imitadores de este matrimonio, como este matrimonio era imitador de Cristo. Así como Priscila respetaba a Aquila y Aquila amaba a Priscila y caminaban en el mismo yugo, debemos de aprenderlo de ello. Debemos aprender de ello. Hermanos, hasta aquí terminamos nuestro tema, creo que es el tema número 26, hasta aquí lo vamos a concluir. Si espero en Dios ya el próximo miércoles poder finalizar esta serie de carne y hueso, y por el momento vamos a parar los estudios de los miércoles en la mañana, ya no con una serie. Vamos a ver qué vamos a estar haciendo. Estamos ahí el hermano Darwin y yo planeando trabajar en hacer algunas cosas, pero por el momento ya ahorita estudios de miércoles así ya no vamos a tener. Vamos a ver cómo vamos a trabajar, de qué manera, pero aquí vamos a seguir por la gracia y misericordia de Dios. Y nos vemos el día de hoy a las 7:30 de la tarde, en nuestra congregación para el libro de Apocalipsis que seguimos estudiando, que ha sido de mucha bendición en nuestra vida. Hemos encontrado mucha esperanza en ese libro y sobre todo que nuestro Dios sale glorificado, ¿verdad? Y nos vemos hoy a las 7 de la tarde, hay oración, y 7:30 tenemos el estudio. Y ya de ahí nos vemos, creo que hasta el viernes con los varones. ¿Sale? Que estén muy bien y que Dios me les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bye.